Uno. Las fechas como los nombres son lo más importante, el nombre por encima del calibre de las balas. 2. Sentarse frente a un monitor, buscar la nota roja de todos los periódicos en línea, mantener la memoria de quienes han muerto. 3. Contar inocentes y culpables, sicarios, niños, militares, civiles, presidentes municipales, migrantes, vendedores, secuestradores, policías. Contarlos a todos. Nombrarlos a todos para decir, este cuerpo podría ser el mío, el cuerpo de uno de los míos. Para no olvidar que todos los cuerpos sin nombre son nuestros cuerpos perdidos. Me llamo Antígona González y busco entre los muertos el cadáver de mi hermano. Soy Sandra Muñoz, vivo en Tampico, Tamaulipas, y quiero saber dónde están los cuerpos que faltan, que parece ya el extravío. Quiero el descanso de los que buscan y de los que no han sido encontrados. Quiero nombrar las voces de las historias que ocurren aquí. Leíamos un fragmento del poema Antígona González de la escritora mexicana Sara Uribe, como un homenaje a las más de 100.000 personas desaparecidas en Colombia, a sus familiares y a todas las personas que dedican su vida a la búsqueda de personas desaparecidas. Este programa también rinde homenaje a Nidia Erika Bautista, militante de la Unión Patriótica, desaparecida el 30 de agosto de 1987, y para ello entrevistamos a su hijo Eric, para que nos cuente sobre el panorama de la desaparición forzada en Colombia. Bienvenidos y bienvenidas a Hablando Nos Entendemos. Muy buenas, aquí de nuevo con el programa Hablando Nos Entendemos. Hoy nos encontramos con Eric Arellán Bautista, ¿cierto? Entonces, Eric Arellán Bautista, ¿sí? Arellana, sí señor. Arellana, Sí. Claro. Bueno, ahorita el 30, ¿cierto? Usted, su madre, cumple ¿cuántos años de desaparecida? Bueno, el 30 de agosto de 1987, o sea, hace 37 años, desaparecieron a Nidia Erika Bautista en el barrio Casablanca 32. Esto fue hacia alrededor de las 6 de la tarde. 9 agentes de inteligencia y contrainteligencia del ejército colombiano la raptaron, se la llevaron a un sitio para torturarla durante varios días, ejercieron sobre ella violencia sexual. Luego la asesinaron y la botaron en un lugar de la antigua carretera que de Bogotá va al Llano, en un municipio que se llama Guayabetal. Nosotros nos enteramos de eso 3 años después de la muerte de ella, gracias a una información que dio un agente que perteneció a esa brigada de inteligencia llamada Charry Solano. Así que, pues eso, Nidia Erika fue desaparecida hace 37 años ya. 37 años. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cierto? Un poco de helio. No, yo lo conocía a usted cuando todavía lo cargaban de la mano y lo regañaban. No, tuve la fortuna de ser amigo, ser compañero de lucha, dicen por ahí, con Nidia Erika Bautista, en la localidad de Bosa, ¿cierto? Más exactamente en el barrio San Pablo, segundo sector. Ella hacía parte de un colectivo de mujeres que tenía un jardín infantil. ¿Sí se acuerda de eso? Yo me acuerdo que los domingos me llevaban a cargar ladrillos para hacer una escuelita. Tengo recuerdos de el escenario de un barrio popular que se está como formando, que necesitaba un lugar para los niños, que esa fue como una de las grandes preocupaciones de Nidia Erika, que los niños y los jóvenes de este país pudieran formarse. Sí, ella, yo me acuerdo, trabajaba con Elisa Díaz, ¿cierto? Que aún por ahí todavía da que hacer, da que decir. Y con Nancy, por ejemplo, y un grupo de mujeres, digamos que cabeza de hogar, que trabajaban ahí con el jardín infantil, se llamaban madres comunitarias.
Creo que es como la primera experiencia que hay sobre los jardines infantiles manejados por gente de la misma comunidad. Bueno, Eric, cuéntanos una cosa. Cuéntenos un poco sobre su trabajo en defensa de los derechos humanos, su trabajo frente a lo que son la desaparición forzada. ¿Cómo es la cosa? Delio, cuando en el año 90 el sargento perteneciente al Charry Solano hace una declaración pidiendo protección por su vida y cuenta en dónde está el cuerpo de Nidia Erika Bautista, que fue arrojado en el kilómetro 12 de la antigua carretera de Bogotá-Villavicencio, pues la historia de Nidia pasa a ser una historia común a volverse un ícono en el sentido de que sí es posible encontrar a las personas desaparecidas en Colombia. Entonces pues eso marca también un sentido de responsabilidad frente a otras familias, y a mí me marcó muchísimo, digamos, el estar acompañando a las mujeres que hacían parte de ASFADES, que estaban en las movilizaciones y que aún seguían buscando a sus seres queridos desaparecidos. Ahí entiendo de alguna manera también una especie de responsabilidad y me vinculo como a ASFADES a hacer documentación, bueno, a lo que hacían muchas familias hasta el año 97, que es cuando se conoce un plan para desaparecerme a mí también por estar, digamos, denunciando estas historias, y me tengo que ir del país. Y ahí pues empiezo en Alemania a darme cuenta, digamos, en un escenario en donde hubo campos de concentración, que el tema de la memoria es muy importante. Y ahí empiezo yo a trabajar temas también de relación, de difundir lo que está sucediendo en Colombia en relación a la violación sistemática de derechos humanos, articularme con grupos de solidaridad de Alemania en favor de los derechos humanos en Colombia, y pues a denunciar lo que había pasado en la historia de mi familia y pues lo que seguía pasando, por ejemplo, en el caso del Palacio de Justicia, en lo que le había sucedido a otros familiares, porque por ejemplo yo había documentado casos como el del caso colectivo 82, que es la desaparición de 2 estudiantes aquí en Bogotá, y familiares como doña Josefa de Joya, que tuvo que salir al exilio por haber denunciado eso y por haber logrado demostrar que había 54 policías y agentes de inteligencia involucrados en la desaparición de Dilbrando Joya, y ella se tuvo que ir exiliada. Entonces yo pensaba que eso había que rescatar y salvar toda esa memoria, y así empiezo a involucrarme después, pues ya más vinculado a grupos de arte, memoria, derechos humanos, como hacer visible ese trabajo. A ver, pues yo tuve la oportunidad de verdad de tratar con su mamá. Y me acuerdo una borrachera que me pegué a nombre de ella, con un roncito que ella trajo de La Habana. Cuénteme, cuando desaparecieron a Nidia, ¿cuántos años tenía? ¿Usted ese día qué estaba haciendo? ¿Cómo fue? Cuéntenos exactamente qué pasó con usted. Pues Delio, yo acababa de cumplir 13 años, 2 años antes Nidia ya se había vinculado, digamos, como más intensamente al M-19, después de los hechos del Palacio de Justicia y del asesinato del comandante de ella, Augusto Lara. Ella se fue a Cali, allá en el marco de un operativo del ejército contra guerrilleros de Latinoamérica que querían conformar el Batallón América. Ella fue detenida, fue torturada, fue, digamos, violentada y fue obligada a firmar un documento de buen trato. Después de eso ella fue dejada en libertad, y hasta el año después, que fue desaparecida el 30 de agosto de 1987, pues digamos vivió en un escenario de clandestinidad. Entonces a la familia ya nos había dejado claro pues que ella hacía parte del M-19. Entonces pues digamos no era extraño que nos vinculáramos después, digamos, como a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Y bueno, yo era el hijo de una mujer militante del M-19 y de uno de los fundadores del movimiento hippie de Bogotá. Entonces pues en medio de eso pues yo crecí en un escenario en los años 80 de ello, en el que
el narcotráfico se estaba tomando la juventud de la ciudad, una época de pandillas, de mucha violencia. Y pues bueno, en medio de eso también pues buscaba mecanismos de sobrevivencia y pues caí en el arte, en la música, ¿Dónde? en la poesía. ¿Sí? Sí, sí, Oye, sí. ¿poesía qué? ¿Usted dice poesía o qué? ¿O escribe? ¿O qué es lo que hace con esa vaina? Yo vivo la poesía, yo, como diría el poeta, quiero ser el poema. Yo escribo poesía, recito poesía, promuevo la poesía en esta ciudad. El espacio en el que nos encontramos se llama Poemapa porque pienso que a través de la literatura se pueden contar historias que no caben en el ámbito de lo jurídico, ni en el ámbito, pues, digamos, de la mal justicia y el mal gobierno que tiene este país. A ver, Eric, teniendo en cuenta ese panorama, ¿cuál es la situación actual? A ver, sigue existiendo el problema de los desaparecidos. La mayoría no se sabe dónde están. Los familiares siguen reclamando. ¿Qué pasa en este momento con ellos? Es un escenario bastante perverso y pues digamos casi que desesperanzador, Delio, porque cuando yo comencé recuerdo en las FADES llevábamos en los 90, ¿no? Sí, documentados 200 casos y pensábamos que podrían llegar a ser 2000. Cuando yo me fui en el 97 ya hablábamos de miles de desaparecidos, pero no teníamos la certeza. Hace unos años el Centro Nacional de Memoria Histórica dijo son 80.000 desaparecidos y eso pues ya parecía una cifra desorbitante. Cuando uno mira el informe de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, dice que son 114.000 desaparecidos, con un estimativo, y eso es el tema de lo complejo de la desaparición forzada, es que la gente no se atreve a denunciar y que hay un subregistro, o sea, está bien los que están documentados, pero hay muchos que no han sido documentados, y ese universo de desaparecidos dice que pueden ser más de 214.000 los desaparecidos en Colombia, en el marco, escúchame, en el marco del conflicto armado, ¿sí? Eso quiere decir que hay una temporalidad y unos actores específicos, pero cuando usted me pregunta sobre Nidia Erika Bautista, no es considerada víctima de desaparición forzada porque ella fue militante de un grupo guerrillero. No. Entonces, Venga. Explíquenos eso. A mí eso me dejó como medio loco. ¿Cómo es eso de que ella pertenece? Usted dice que pertenecía al M-19, Sí. ¿cierto? Bueno, sí, perteneció al M-19. Porque perteneció al M-19, entonces podían desaparecerla y entonces no figura como una víctima o qué. ¿Cómo es la cosa? hace parte de todo el escenario de perversión de lo. Imagínense que aquí empezaron a desaparecer gente, bueno, digamos formalmente como ese mecanismo, el primer registro habla de Omara Montoya, que es una mujer que desapareció en el 77-78, ¿sí? Pero la estrategia se aplicaba antes y no se hablaba de desaparición forzada. A Nidia la desapareció en el 87, pero el delito de desaparición forzada en Colombia existe a partir del año 2000, ¿sí? Antes era por asesinato, por presunta muerte, por homicidio agravado, por secuestro, pero nunca por desaparición forzada. Entonces los registros de desaparición forzada oficiales empiezan a contar relativamente desde el año 85 porque eso es, digamos, lo que acuerda la ley de víctimas, ¿sí? Y en el marco de lo que se define conflicto armado interno, ¿sí? Ahí digamos que no se consideraban a los combatientes como víctimas de desaparición forzada precisamente por ser combatientes. Lo que no, digamos, se tenía en cuenta es que, por ejemplo, estos casos en el que Nidia estaba vestida de civil, que no estaba armada, que sí, digamos, no había un escenario de confrontación, digamos, no se consideraba víctima y nunca la incluyeron en los registros de víctimas del Estado como víctima de desaparición Entonces, ¿cómo forzada. aparece ahora? No, Nidia es víctima de desaparición, pero usted mira el Registro Nacional de Desaparecidos y no hay ni uno solo que sea por desaparición forzada. Hay por presunta desaparición forzada, que es el juego del lenguaje en este Que en Bosa país. tenemos otro caso. Y tenemos el caso de, por ejemplo, de Gustavo Campos,
que su familia hace parte del colectivo 82, Sí. igual que Hildebrando Joya, Sí. ¿cierto? Donde Josefa, Sí. yo la conocí, tenía una agencia de lavandería ahí en la Sí. 26, en Pontibón, 26 como con 105, algo así. Es- Pero bueno, entonces tampoco aparece como desaparecidos. Como desaparecidos forzados no es el asunto del juego del lenguaje en Colombia. Mire que con el escenario creado, digamos, en el marco del proceso de paz, se habla de personas dadas por desaparecidas. Eso es que usted denunció que está desaparecida, pero nadie demuestra que está desaparecido. Durante el estallido social nos decía la fiscalía que no podíamos hablar de desaparecidos forzados porque no habían investigaciones. Entonces que hasta que no hicieran una investigación no se podía afirmar que había desaparición forzada. Sí es el asunto del juego, digamos, de el poder frente a estas violaciones de derechos humanos. A ver, ustedes se encuentran a Nidia Erika en Guayabetal. Yo sé dónde queda ese pueblo. Queda antes de Pipiral, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cómo hacen ustedes para llegar allá hasta ese municipio, ¿cierto? Y saber que en ese cementerio, que yo por ahí tengo unas fotos que usted mismo me obsequió, en ese cementerio estaba su mamá. A mi madre la desaparece en el día de mi primera comunión. Entonces, pues había un registro fotográfico. Había el vestido que ella llevaba, estaba el saco y una cruz que le había dado mi tía Janet, unas medias veladas. Entonces, con la foto, la declaración del agente de inteligencia que había dado en la Procuraduría, el abogado Eduardo Maña Mendoza, dice: nos vamos ya para Guayabetal y pedimos que se haga la exhumación. Cuando ellos llegan al cementerio, hablan con el sepulturero y le muestran la foto de mi primera comunión. El sepulturero la identifica y se acuerda perfectamente en qué lugar la había enterrado, porque a él le había parecido que era una mujer muy atractiva, muy linda, y se acordaba dónde la había enterrado, y mostrándole la foto al sepulturero así logramos ubicar el lugar, y es el abogado Eduardo Maña quien dice: nos llevamos el cuerpo para Bogotá y lo traen pues, digamos, en una bolsa de basura, y así me lo entregan. ¿Cómo? Lo trajeron en una bolsa de basura de él. O sea, en una bolsa negra. Sí, siempre los cadáveres los echan en esas bolsas negras y ponen en una bandeja. Pero bueno, digamos que en Colombia tenemos una unidad de búsqueda. ¿Cómo anda eso? Es un escenario. ¿Esa unidad qué? ¿Si funciona, no funciona, funciona bien, funciona mal, funciona regular qué? Cuéntenos. Yo pertenezco, digamos, a un escenario de organizaciones sociales y de víctimas y de luchadores que somos muy críticos con la institucionalidad. La solicitud de que se creara una institución para buscar a los desaparecidos fue una exigencia en el marco del proceso de paz a las FARC y al gobierno colombiano. Ahora bien, una cosa es lo que piden las víctimas y otra lo que se da en el marco de esta institucionalidad que, pues, digamos, con todas las dificultades que puede ser un escenario transicional, pues también tiene una serie de limitaciones, y ahí, por ejemplo, ponen el caso del límite del conflicto armado. Entonces, todo lo que no se ha considerado conflicto armado, pues no lo van a buscar. Todo lo que haya ocurrido después del 2016 o haya ocurrido antes de 1985 no los van a buscar. Entonces ahí ya empieza uno a ver las complejidades, porque en un país como Colombia, en donde hay un estallido social, en donde se desaparecen personas, como el caso de Duván Barros, ¿cierto?, que ocurre en el portal Resistencia, pues dicen que no son hechos de desaparición forzada y que ellos no son responsables de esa situación, y entonces pues uno se pregunta
¿Qué vamos a hacer con una institucionalidad que dice que es transicional y que no nos enfrenta al presente? Entonces ahí yo veo que una serie de limitaciones frente al mandato o las posibilidades, por ejemplo, de lo que se entiende como una búsqueda humanitaria. Pero venga, es que estamos en el gobierno del cambio. ¿Qué pasa? ¿Usted qué piensa de ese gobierno, por ejemplo? Pues para mí ha sido una gran decepción, Delio. Yo tengo que decirlo aquí públicamente. Esperábamos más responsabilidad de un gobierno que, digamos, tuvo una ideología en la cual fue perseguida por ser oposición en cierto momento. Esperábamos que hubiera más compromiso con el tema de las víctimas, esperábamos que hubiera más presupuesto para resolver el tema de la reparación, como se entiende en este país, las afectaciones al daño a las familias. Esperábamos que hubiera más compromiso de exigir niveles de justicia, por ejemplo, también frente al tema de las detenciones, los procesos judiciales falsos frente a los luchadores sociales. No lo hemos visto y pues eso ha sido como decepcionante también, por ejemplo, frente al tema que hemos pedido que se hagan públicos los archivos militares de inteligencia y contrainteligencia de los años 80, que se hagan públicos los archivos del DAS, y pues no hemos recibido respaldo del gobierno en ese sentido. Entonces en esos aspectos, digamos, de la defensa de los derechos humanos, de la defensa de las víctimas de desaparición forzada, todavía creo que hay mucho por hacer y pues no hemos visto realmente que haya un cambio. Bueno, cuéntanos una cosa. A ver, más allá del gobierno del cambio, porque la vida continúa, Petro termina dentro de 2 años, y ahí continuamos, yo no sé con quién, de pronto con María Fernanda Cabal, como la más bonita. Pero bueno, oiga, ¿qué le cuento continúa? una anécdota sobre María Fernanda Cabal. A ver, cuéntemela. Cuando yo llegué en 2017 de mi tercer exilio, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado me pidió que fuera el vocero el 9 de abril en el Congreso de la República. Entonces, así hicimos una serie de declaraciones, yo hice la postura del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y a mí me llama María Fernanda Cabal y me dice: usted tiene que hablar como víctima, deme su teléfono. Uy, hermano, ¿y usted lo vio? Claro, por supuesto. ¿Y lo llamó? No sé si me llamó ella directamente o no, pero digamos que ahí hay un asunto bien importante porque María Fernanda Cabal era la de estudien vagos. Entonces yo me puse a estudiar por consejo de María Fernanda Cabal. Que la derecha también dice cosas interesantes. Sí, claro. Sí, Pero claro. lo que quería decir es que hay un imaginario sobre el tema de las víctimas en Colombia. Las víctimas son las que lloran en las pantallas, las víctimas son las que están mostrando siempre el dolor, las víctimas son las que supuestamente están pidiendo dinero, y aquí el asunto es que nosotros estamos haciendo exigencias, que es diferente. ¿Cuál es la diferencia entre exigir y pedir? Porque yo pienso usted que, puede por ejemplo, pedir y usted recibe lo que quiere. Es que usted yo exige pido. y dice: estos son mis No, límites. pero yo pido y digo: hermano, regáleme otro tinto. ¿Sí? Y yo veré pero si le le puedo doy decir, tinto con agua rebajado, tal, y usted me lo tiene que aceptar. O yo le exijo que me dé un tinto. Ah, bueno, y Entonces, me dice el tamaño. ¿y cuál es la me dice- diferencia? Usted exige, los límites los pone usted. Cuando usted pide, los límites los pone quien le da. Esa es la diferencia. Claro. Entonces, cuando las víctimas piden, los límites los pone el gobierno, digámoslo así. Sí. Y cuando las víctimas exigen, ellas son las que ponen los límites. Sí. Esa es la diferencia. Bueno, ya para terminar, cuéntenos una cosa, porque ya se nos acabó el tiempo, ¿cierto? Esto ya está oscuro. El 30, ¿cierto? Creo. Es cuando su mamá cumple, ¿cuántos? 37 años de desaparecida. ¿Qué hay para ese día? Bueno, pues para ese día hay una exposición en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación que busca hacer una experiencia de lo que para mí ha sido la lucha de las mujeres durante 40 años en este país. Un homenaje a las mujeres buscadoras que busca
rehumanizar a las personas desaparecidas, que no son cifras, que no son datos, que no son puntos en un mapa, sino que son proyectos sociales, proyectos políticos, proyectos culturales que han sido, digamos, estigmatizados, que han sido perseguidos, y bueno, es un homenaje a todas esas mujeres que le han logrado demostrar a este país que aunque las consideren locas, es importante reivindicar el nombre. ¿Dónde va a ser esto? En el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. ¿Dónde queda? En la calle 26 con carrera 19B. A ver, pero ahí va a venir ¿quiénes? Van a venir familiares de víctimas de desaparición forzada, van a venir estudiantes, va a haber como un mapa también del trabajo, de la lucha y un poco el recorrido de lo que ha sido pues la reivindicación de derechos en este país. ¿Y a usted no le gustaría recorrer, por ejemplo, los pasos de su madre cuando, por ejemplo, estuvo allá en un jardín infantil? No, Hay un mapa, de pronto no encuentra las mismas personas. Hay un mapa de Helio que se llama Puro Pueblo. Cuando yo era niño, mi madre me regaló un libro de Jairo Aníbal Niño que se llama así, Puro Pueblo. Y en el libro le hizo una dedicatoria que decía que en ese momento no entendía lo que significaba ser un hermanito de pueblo, pero que a través de la vida lo iba a entender. Entonces, en homenaje a esa historia, yo marqué una serie de lugares de lucha de Nidia Erika, como el del movimiento estudiantil en la Universidad Nacional, como el movimiento sindical cuando hizo parte de Inravisión, las acciones que hizo como parte de el M-19 en los procesos de paz que se rompieron con Belisario Betancur, los lugares de muerte, porque digamos ella estuvo enterrada en Guayabetal como NN, pero después estuvo enterrada en el cementerio central, en el Panteón de los Héroes, que de allí fue sacada porque los militares dijeron que ese no era el cuerpo de Nidia Erika y que había que hacerle una prueba de ADN al cuerpo. Entonces 3 años después nos entregaron el cuerpo y cuando nos lo entregan ya no la pudimos volver a enterrar en el cementerio central. Entonces su cuerpo transitó a el colegio San Bartolomé y a la iglesia de San Ignacio. Entonces están marcados como esos también el tránsito del cuerpo, pero también los lugares pues en donde se ha reivindicado la lucha de Nidia Erika. Sería interesante poner un lugar en el punto en el mapa en donde ella también pues se ayudó a construir esos procesos de formación y de educación. Sí, vámonos un día para allá. Bueno, listo, lo invito. A ver, hágale una invitación aquí a la gente, a ver, ¿a qué los invitan? Frente a la desaparición forzada, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es su propuesta? Uy, pues Delio, me agarra en un momento en el que yo finalmente estoy, como dirían los futbolistas, colgando los guayos frente al tema de desaparición forzada. Yo creo que le he entregado un poco de mi vida y de mi experiencia a esto, y pues un poco la invitación es que se entienda que esto no es una lucha solo de los familiares, de la gente que es cercana, de los seres queridos, de los allegados, sino que esto es una lucha por la humanidad, porque considero que mientras una sola persona esté en riesgo de ser desaparecida, todas estamos en riesgo de ser desaparecidas. Entonces la invitación a que se entienda es que estos son crímenes contra la humanidad, que participen de estos espacios convocados por las víctimas, por las organizaciones, que sigan, digamos, difundiendo el mensaje que en Colombia se siguen violando los derechos humanos y que es importante defenderlos, porque cosas como las que están sucediendo en otros lugares del mundo finalmente también van a tener implicaciones en Colombia, como lo que sucede, por ejemplo, en Palestina. Bueno, una tragedia que acaba de suceder ayer, ¿cierto? En Bosa, más exactamente en la Universidad Distrital que queda ahí en el Porvenir. Asesinaron 2 muchachos, un muchacho y una muchacha. Los asesinaron sencillamente. Entonces, esto sigue sucediendo. Bueno, nos despedimos. Aquí con Eric hemos estado hoy. Despídase, Eric. Pues no, pues muchas gracias por la oportunidad también de compartir en este espacio pues esa propuesta político, artístico, cultural que tenemos desde la defensa de la vida, de los derechos humanos, y pues también poder dejar mi testimonio pues con ustedes, ¿no? Y hablando nos entendemos. Hablando nos entendemos.
Bueno, aquí en Hablando nos entendemos, entonces nos despedimos hoy de todos ustedes. Esperamos que en el próximo programa también poderles traer algo interesante. Y bueno, hasta la próxima. Eso, Que que estén muy bien. siga esto. Bueno, y Gracias, Aurelio. comprométase con ellos de que no va a tirar los guayos, no joda. No, yo sigo, digamos, como en el tema de ser sujeto político de derechos en la reivindicación de la vida y de la dignidad humana, pero no a partir de mi testimonio de él. Yo creo que sí es posible para las víctimas decir hasta aquí y esto no es una obligación de él. Yo creo que es más un compromiso. Que también la gente tiene derecho a cerrar ciclos. Bueno, bueno, entonces nos veremos en el próximo programa. La desaparición forzada ha sido una práctica constante tanto en el conflicto armado interno de Colombia como en las prácticas de violencia política ejercida contra líderes y personas de movimientos sociales y políticos de izquierda. La inmensa mayoría de las desapariciones forzadas han sido perpetradas por las fuerzas militares, los cuerpos de seguridad del Estado y los grupos paramilitares dentro de una lógica de lucha contra el insurgente y aniquilamiento del llamado enemigo interno y conquista y control territorial y social. Bajo la noción de enemigo interno, no solamente se incluyó a los grupos guerrilleros, sino y sobre todo a toda forma de oposición política o social y de disidencia, partidos de oposición, organizaciones sociales, campesinas, afrodescendientes e indígenas, sindicatos, movimientos estudiantiles y comunidades eclesiales de base, organizaciones de derechos humanos, entre otros. Desafortunadamente, la desaparición forzada está lejos de ser un problema del pasado, pues ha estado dentro del repertorio de represión y violencia en contra de jóvenes protagonistas del estallido social y de las movilizaciones sucedidas del 2019 al 2021. Los casos de Juan Felipe Barros y de David Fernández Soler dan cuenta de ello. Como relató Eric, no solo fue sino hasta el 2000 que el delito de desaparición aparece en el Código Penal. Asimismo, la institucionalidad creada para enfrentar el problema de la desaparición forzada es limitada, toda vez que sus definiciones y límites establecidos ha excluido a miles de víctimas. Producto del proceso de paz con las FARC, se creó la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, pero la unidad no busca personas desaparecidas antes de 1985 o después del 2016. Tampoco incluye en su trabajo a las víctimas de desaparición que no hayan sido en el marco del conflicto armado. El actual gobierno tampoco ha sido diligente frente a la defensa de los derechos humanos y los cambios institucionales que requiere esta institucionalidad cómplice. La solicitud de las organizaciones de víctimas de hacer públicos los informes del DAS y los de la inteligencia del ejército de la década de 1980 ha sido ignorada. Asimismo, las partidas presupuestales fueron insuficientes. La vida de Eric Bautista es un testimonio de la violencia política en Colombia de las últimas décadas. Víctima de la desaparición forzada de su madre, también tuvo que vivir el exilio ante las amenazas de muerte que enfrentó por su trabajo en la defensa de los derechos humanos en Colombia. En su poema No quiero excusas, Eric relata: no quiero excusas, tampoco disparates. Me marcho antes de que me maten, de tristeza profunda, cuando en mí abunda la esperanza vagabunda. Esa esperanza vagabunda es acaso la que ha permitido que cientos de víctimas, familiares y organizaciones sociales persistan en su lucha, a pesar de una institucionalidad revictimizante, ineficiente y violenta. Pilas ahí, es momento de escuchar las voces de nuestros oyentes. Para hablar de desaparición forzada en el país es importante tener presentes esos elementos que constituyen la desaparición forzada, porque antes de ello y desde luego pues ha ocurrido tiempo después también, se ha dado un ocultamiento de este delito, se ha dado un ocultamiento de lo que ocurría con la desaparición forzada en Colombia, pese a que claro existían unos instrumentos jurídicos internacionales que ya nos hablaban de la desaparición forzada. Tal es el caso en Colombia, que en el año 1987 se presenta un primer proyecto de ley para hablar de la desaparición forzada y lo que buscaba el Ministerio de Justicia de aquel entonces era demostrar que no existía la desaparición forzada en el país. Quería integrarlo para que desde investigaciones se demostrara que la desaparición forzada, en los términos y palabras del Ministerio de Justicia de aquel entonces, eran personas borrachas o maridos infieles que querían no volver a su casa, desconociendo por supuesto las condiciones
de conflicto armado existentes en nuestro país de manera histórica. Esto es una negación, desde luego, de este delito, y es una negación también desde el lenguaje que se ha venido dando desde el Estado a la desaparición forzada. Entendiendo entonces qué es la desaparición forzada en nuestro país, el Código Penal la integra originalmente como ese delito que comete un particular que pertenece a un grupo armado al margen de la ley. Acá es importante tener muy presente esto porque en el año 2002 la Corte Constitucional dice, eso no es así. No es únicamente un particular de un grupo armado al margen de la ley quien puede cometer el delito de desaparición forzada. Justamente esta sentencia nos habla que, de acuerdo a la OEA, pues, que suscribe la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, esta indica que la desaparición forzada es la privación de una o más personas que puede ser cometida por agentes del Estado o por personas de grupos armados o por personas particulares con el apoyo, con la aquiescencia, con ese trabajo, digámoslo, conjunto con el Estado colombiano, bueno, con el Estado. Entonces, en este sentido, es importante reconocer que la desaparición forzada es todo ocultamiento o privación de la libertad de una persona y ocultar cuál es el paradero. Eso es la desaparición forzada. Acá vemos entonces que el sujeto pasivo, quien puede ser víctima, es cualquier persona, y el sujeto activo puede ser cualquier persona, con la particularidad de que haga parte o no del Estado, pero que sí esté involucrado ahí el Estado, porque es el Estado quien permite de algún modo esta desaparición forzada. Con relación a cifras que se han dado desde la Comisión de la Verdad, pues son bastante alarmantes. Se habla de que entre el año 1985 y 2016 hay 121.728 casos confirmados de personas que fueron desaparecidas forzosamente en Colombia. Esto también nos representa un elemento bastante importante, y es que por ese mismo silenciamiento institucional que se ha dado históricamente a la desaparición forzada, a la negación también del conflicto armado en el país y a ese lenguaje que se usa desde el Estado colombiano, pues existe un subregistro bastante importante. De hecho, a partir de unas proyecciones y un subregistro potencial, pues la comisión estima que pueda haber en realidad 210.000 víctimas, y posiblemente este número incluso se quede corto, teniendo presente que desde luego acá no solo podemos hablar de las víctimas directas, sino también de las víctimas indirectas del delito de desaparición forzada. Les damos las gracias por haber escuchado este capítulo. También les invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales para que nos acompañen en próximos episodios de Hablando nos entendemos.